Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO. Debemos desarrollar nuestros sentidos espirituales. La Biblia dice que somos nuevas criaturas, no somos cosas. Somos una nueva criatura. 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que entonces hablamos de los sentidos naturales. ¿Cuáles son los sentidos naturales? Lo sabemos. El tacto, el gusto, el oído, la vista, el olfato. Por esos sentidos naturales hemos vivido toda nuestra vida, pero también la Biblia nos habla de sentidos espirituales. Hay un sentido espiritual que es homólogo a cada sentido natural. Así que aunque el hombre espiritual sigue en posesión y uso de los sentidos naturales con los que se relaciona con el mundo, posee el cristiano, la cristiana, posee también sentidos espirituales a través de los cuales se comunica con el mundo de las cosas espirituales. Cristo dijo, el que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Está haciendo la diferencia. Todos los que han nacido en este mundo tienen sentidos naturales. Pero dice el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Habla de sentidos espirituales. No abandonamos nuestros sentidos naturales, seguimos usándolos. Pero el cristiano está capacitado, si desarrolla esos sentidos espirituales, él podrá ir más allá, penetrar más allá, lo que ninguna persona puede verlo. Cuando yo les he dicho que yo vi a Cristo, el día de mi conversión, el día que después de rechazar por años, el día que yo me decidí y dije, ahora sí, Señor, te entrego mi vida, ahora sí no me importa lo que pase, no me importa lo que se pierda, no me importa lo que suceda, mi vida te la voy a entregar a ti. Esa es la manera en que uno tiene que entregar su vida al Señor. Yo lo estuve pensando por años. Yo estaba convencido de que esto era la verdad. Y me detuve mucho tiempo porque yo decía, no voy a poder, me gusta esto, me gusta este otro. Me conocía, sabía cuáles eran mis inclinaciones. Y por eso retrasé esa decisión. Pero cuando yo lo hice, le dije, Señor, ahora sí, aquí estoy. No me importa lo que pase. Dejé mi carrera artística, quizá era una necedad, pero como les he dicho, tenía más trabajo que mis amigos. Y no lo dejé por ser un mediocre en ese medio. Yo estaba a la cabeza de otros. Pero cuando me decidí, le dije, Señor, ahora sí, no me importa lo que sea. Ese día contemplé la hermosura de Jesús. No fueron con estos ojos, fueron con los ojos espirituales. Cuando yo le dije, Jesús, ven a mi vida, ahora sí te acepto, te entrego todo mi ser. En ese momento se abrieron mis ojos espirituales y pude contemplar a Jesús. Ahora no se los puedo explicar, porque es espiritual esto. Si vamos a conocer a Cristo ahora, no tiene que ser físicamente. Si usted está tratando todavía de ver, a ver si ve a través de una imagen a Cristo, nunca lo va a ver, porque ya no es así como lo tenemos que conocer. Ahora tenemos que conocerlo espiritualmente. Aun si viniera Cristo y dijera, yo soy Cristo, no debemos aceptar eso, porque solamente a través del Espíritu podemos conocerlo. Yo sé que para algunos es un poco difícil, pero poco a poco van a ir comprendiendo estas cosas. Estábamos hablando de las tres personas, tres hombres, así lo podemos decir, los tres hombres del cual habla Pablo. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2. ¿Cómo dije? Primera a los Corintios 2, del 14 al capítulo 3, hasta el versículo 4. Fíjense, vayan leyendo bien y van a notar los tres hombres del cual habla Pablo. Dice, pero el hombre natural, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual habla de otro hombre. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Habla de que el hombre espiritual, el hombre que ha entregado su vida a Cristo, ya tiene la mente de Cristo. Por eso puede entender las cosas espirituales. Y el capítulo 3 dice, versículo 1 al 4, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. El tercer hombre, como a niños en Cristo. Dice que el hombre carnal es un niño en Cristo. Ustedes saben cómo actúan los niños, ¿no? Porque el más grande le tocó un vaso más grande de coca, el otro está pataleando y está enojándose y está contra su padre y contra su madre. ¿No conoce usted a los niños así? No, ¿por qué le diste más? Siempre le das a mi hermano más. Mira nomás a mí un poquito, un vaso más chiquito, a él le diste una. Pero es que tu hermano es más grande. No, tú lo quieres más a él. Y hay cristianos así. No, que no me saludaran, yo me voy a otro lugar. Como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda. Los niños no pueden comer chicharrón, ¿verdad? Un niño que apenas está con el primer biberón, pues dale chicharrón de una vez. No se puede. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Fíjense, los hombres, las personas carnales, aunque sean cristianos, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? El hombre natural, el hombre que no ha sido renovado espiritualmente, el hombre adámico, el hombre irregenerado, el hombre que no ha tenido el nuevo nacimiento. Y uno de ellos, aunque era un magnate religioso, era Nicodemo. Cristo le dijo a ese magnate religioso, tú necesitas nacer de nuevo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos, no puede entrar al reino de los cielos, no puede comprender las cosas espirituales. Así que entonces, la persona, aunque sea un erudito en el mundo, aunque haya hecho muchos doctorados, aunque sea un científico con el perdón y el respeto, no puede entender las cosas de Dios. No lo puede entender. Las verdades espirituales no pueden descubrirse por medio de sabiduría humana. Dice 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, no son con los sentidos que se conoce a Dios. Por eso aquel hombre ruso que pisó por primera vez o que estuvo en un cohete, dijo, yo fui al espacio y nunca vi a Dios. Así que entonces, su espíritu está muerto por causa del pecado. Vive física pero no espiritualmente. Vive en el mundo físico según aquello que sus sentidos naturales le comunican. No entiende las cosas del espíritu. Dice que le son locura porque se tienen que discernir espiritualmente y este hombre no posee las facultades que le ayudan a percibirlas. Por eso cuando ustedes le dan la Biblia a alguien, dice, oye, no lo entiendo. Oye, pero tú con todos tus títulos no entiendes eso. No lo entiendo y esa es la verdad. No lo entienden. Porque solamente cuando recibimos a Cristo, recibimos la mente de Cristo. Imagínense que yo de momento recibiera la mente de, ¿cómo se llama ese científico? Imagínense que me duraría matemáticas y todo. Imagínense, ¿qué me duran? Échenmela toda, de todas. Pues cuando recibimos a Cristo, la mente de Cristo viene a ser nuestra. Y empezamos a comprender las cosas de Dios. Las cosas espirituales. Dice, el reino de los cielos no
es comida ni bebida, sino que justicia, paz, gozo. ¿A qué sabe el gozo? O la justicia, ¿a qué huele? Son cosas espirituales. Los sentidos no lo alcanzan a percibir, pero son reales, ¿o no es cierto? Ahora, hablamos del hombre natural. Vamos a hablar del hombre espiritual. Neumáticos en el griego. Espiritual es decir, el hombre que ha sido renovado, que está lleno del Espíritu y anda en el Espíritu en plena comunión con Dios. Vamos a leer Efesios 5, 18 al 20, para que conozcan al hombre espiritual, o cuando menos tengan una idea de cómo ser espirituales. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo está allí la palabra Espíritu? Con mayúscula. Se refiere al Espíritu Santo. Versículo 19. Hablando entre vosotros con maldiciones, con palabras altisonantes, con gritos, con sombrerazos. ¿Así dice la Biblia? ¿Cómo debe hablar el hombre espiritual? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, no pensando en cosas sucias. O en la revista que leí ayer y que me quedé allí en el puesto de periódicos. Oye, pásale, síguele pasando. Y luego dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces es más o menos de cómo el hombre espiritual camina. Aunque algunos todavía decimos, pero es que mi abuela era así, mi padre era así, yo tengo el carácter de mi padre. ¿Cuántos lo han dicho? Es que yo heredé el carácter de mi padre. Y es que si soy así es porque así era mi padre. Pero yo te pregunto, ¿quién es tu padre ahora? Dice, sed imitadores de mí, dice Pablo, como yo soy de Cristo. Por eso a veces cuando no entendemos bien la palabra, dice, entonces Cristo era una dama, casi un homosexual. No es cierto. Él era un hombre. Nada más, imagínense, para que haya cogido el látigo y decir, sáquense, fuera de aquí. Oiga, ¿es una dama? Alguna vez me han dicho, oiga, pero es que esos judiciales son unos brutos. ¿Y cómo quieres que traten a los verdaderos delincuentes? Oye, cuate, necesito que me acompañes. Ven, por favor. Aquel día le dio una cuchillada, ¿o no es cierto? Escogen a hombres así porque, imagínense que una dama va a coger a un narcotraficante que está dispuesto a todo. Así que Cristo, nuestro Cristo era un hombre. No macho. No, eso es otra cosa. El macho es aquí, solamente mis chicharrones truenan. Aquí se hace lo que yo digo. Porque dice la Biblia que yo soy el macho. Y estamos tergiversando la escritura. Tu esposa no es la criada, no es la sirvienta, es tu compañera idónea. Y qué preciosas son las mujeres, ¿no es cierto? Nuestras esposas, ¿o no? ¿Sí o no? Lo lamento por los que no están casados. Cásense en el Señor. Cásense en el Señor, solteros. Oren a Dios por una esposa. No se dejen llevar nada más por la vista. Señor, ¿quién es? Yo estuve orando 3 años para que Dios me diera la esposa. Y creo que Dios no se equivocó. Pero vean ustedes qué importante es orar. Ahora, los que ya están casados, así quédense. No, pues ahora me voy a buscar una hermanita, ahora que ya soy cristiano. Como dicen los niños, cuernos. Aquí no hacemos eso. No. Las cosas son santas y limpias. Así que entonces estamos hablando del hombre espiritual, el hombre que ha sido renovado, que está lleno del Espíritu Santo y anda en el Espíritu en plena comunión con Dios. Este hombre ha comenzado a desarrollar sus nuevos sentidos espirituales de manera que ahora está capacitado para vivir por ellos. Ya no depende de su instinto natural, razonamiento, lógica o emociones. Ahora puede discernir los asuntos espiritualmente. Ello se debe a que después de su conversión comenzó a ejercer sus sentidos espirituales. El término que Pablo usa es esa palabra en el griego gumazo.
Esa palabra gumazo en el griego, del cual derivamos los vocablos gimnasia y gimnasio. ¿Cuántos conocen un gimnasio? O los que han hecho gimnasia, aunque sea en la escuela. Todos. Es ejercicio, 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 ejercicio. Así que entonces, esa palabra que usa Pablo comunica en el concepto diligente y serio. El atleta o el gimnasta no es inconstante. Hay muchos que le hacen al cuento. Se pasan todo el sábado emborrachando y al día siguiente todos tembeleques ya están ahí en el fútbol. Y no, eso no van a hacer nada. ¿O no los han visto? Termina el fútbol y al rato ahora sí, perdimos, pues vamos a echárnosla. No, esos no hacen nada. El gimnasta, el atleta, ese tiene que cuidar su dieta, tiene que ser constante, se levanta a las 5 de la mañana, tiene que hacer ejercicio, tiene que cuidar su vida sexual, tiene que cuidar muchas cosas. Es la única manera de llegar a ser alguien. Pero vean ustedes, él no es inconstante el atleta o variable en su entrenamiento y desarrollo, sino serio y consagrado. Esto es algo que debemos aprender las personas que desean aventajar en las cosas del Espíritu. Esto es algo que debemos tomar en cuenta. Por eso algunas veces, casi siendo chocante, con muchos de ustedes le digo, acérquense, busquen, reúnanse. Aquí no estamos para pasar un buen tiempo, sino este es un campo de entrenamiento. Para que cuando venga el enemigo, ustedes puedan hacerle frente y decirle, Satanás, ya basta. ¡Ya! ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos autoridad en el nombre de Cristo contra él. Pero hay muchos que todavía siguen corriendo delante de él. Y es lo contrario, tenemos que ir corriendo pero atrás de él. ¿Me explico? Pero es que como usted es el director, usted... No, hasta el cristiano, la cristiana más sencilla, tiene esa autoridad de parte de Cristo. ¿No dice el Señor, estas señales seguirán a los que creyeren? En mi nombre echarán fuera demonios cuando ya tengan 5 años. ¿Así dice el texto? Si tú ya has creído, tú tienes esa autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Cristo. No temas, no tengas ningún temor, que no permitas que el diablo te diga, pero si a lo mejor tú oras por este endemoniado, el demonio se mete por tu mano y se posesiona de ti. No. Aunque el miedo a veces abre una puerta para que un demonio se meta. Pero tenemos autoridad en el nombre de Cristo. Así que el espiritual es la persona que debe estarse entrenando, estar al día. Tercer hombre del cual habla Pablo, sarkikos en el griego, que quiere decir carnal, es a saber el hombre renovado que anda según la carne. Cuando decimos según la carne, quiere decir el hombre que sigue siendo guiado nada más por sus sentidos naturales. Y cuando hablo de hombre, hablo genéricamente. Estoy hablando del hombre, estoy hablando de la mujer. No nomás está hablando del hombre, estoy hablando genéricamente del género humano. El hombre carnal, la mujer carnal, es la persona que ha sido renovada, pero que anda según la carne y permanece como un niño o una niña en Cristo. Ya leímos primero a los Corintios capítulo 3 del 1 al 4. Su espíritu ha sido vivificado a través de la fe en Cristo, ha sido renacido. Su espíritu muerto a causa del pecado, ahora vive a causa de la justicia. No obstante, el hombre carnal aún vive bajo la dirección de sus sentidos naturales. Es como si nunca hubiera procurado desarrollar sus facultades espirituales. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué muchos teniendo ya años siguen actuando como niños? Porque ha habido pereza e indolencia
en este aspecto, por lo cual todavía son niños espirituales. No hay desarrollo en los sentidos espirituales. Estaba oyendo hace unos días la ilustración que puso un hombre de Dios, el hermano John Austin, y decía que un día vio a un joven, un hombre que lo vio frente a una mansión. Y lo vio, dijo, tal vez este hombre es un magnate de los negocios. O tal vez es un deportista. O tal vez es un político. Él lo vio grande, apuesto, bien vestido. Pero cuando él se acercó para platicar con él, este hombre actuaba como un niño. No se había desarrollado él en sus sentidos naturales. Era un niño. Todas sus actuaciones eran como de un niño de 8 o 10 años. Imagínese un hombre grande. Y hay cristianos así, que han pasado los años y que han descuidado su entrenamiento. Y voy a dar una exhortada a aquellos que se han casado. Parece que muchos solamente se casaron y los perdí de vista. Qué bueno que algunos ya vinieron casados. Pero tengo en mi mano así muchos que se casaron un día. ¿A dónde están? ¿Quién sabe? Me han hecho pensar algunas veces que lo único que venían a este grupo era para ver qué pescaban. Y cuando pescaron, se fueron con el pescado. Sinceramente se los digo. Y tengo así contados. Yo los veía antes a diario aquí, cada reunión, cada actividad. Aquí estaban constantemente. Y me gustaba verlos y ver florecer y ver que iban adelante. Pero ahora, ojalá que los que están solteros aprendan bien esto. Cuando yo tenía que ir, porque fui líder nacional juvenil, cuando yo tenía que hacer un evento en cualquier lugar, una velada de oración toda una noche, yo cargaba con mis hijos, mi esposa uno, yo otro, porque teníamos apenas 2. Aquí Dios nos bendijo con otras 3 oaxaqueñas. Pero yo a las veladas allí llevaba a mi hijo, lo acostaba en un asiento y allí estábamos. Yo no entiendo por qué ahora dicen, ay, es que el niño está chiquito. Pues ahora es cuando tienes que enseñarle. Llega el momento en que ya no vas a poder. Ahora es cuando tienes que traerlo a las reuniones. ¿Qué es que no entiende? ¿Cómo? Entiende más que tú, hombre. Ay, es que le lastima el sonido. Ponle unos taponcitos. Ay, es que chilla. Pues ponle el biberón. No hay pretextos, no hay pretextos. Es una exhortación para todos aquellos que han obrado con pereza, con indolencia, con indiferencia y que están allí como niños. Llega el enemigo y papás. Cuando ya debemos ser adultos y decirle a Satanás, ya basta. ¿O no es cierto? Así que entonces en el hombre carnal y en el natural, el hombre natural, hay un contraste. El hombre natural, vuelvo a recalcar, puede ser erudito, apacible, elocuente y fascinante, pero no entiende el contenido espiritual de las Escrituras. Le es absolutamente oculto. Mientras que el carnal o cristiano niño es capaz de comprender solamente las verdades más sencillas. Pablo dice la leche de la revelación bíblica. Así dice primera a los Corintios 3:2. Así que entonces necesitamos desarrollar las facultades del discernimiento. Pablo ilustra aún más el objetivo y propósito de las facultades espirituales con ese uso de la palabra diacrisis, la cual significa la facultad de distinguir, discernir y juzgar. El uso particular de estos sentidos es para discernir el bien y el mal. Según expresa la Biblia, Hebreos 5:14 dice de esta manera: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Los sentidos qué? Los sentidos espirituales. Ya no necesita que nadie se lo diga. Porque en otro tiempo decían, bueno, a ver, dígame dónde dice que no debo fumar. ¿A dónde dice que yo no debo drogarme? Enséñame en la Biblia. No entienden. El niño no entiende que un cable allí pelado lo puede aventar por allí hasta matarlo.
Pero uno, el adulto, cuando ve un cable pelado, dice, cuidado, cuidado. Aunque ese cable no esté conectado a la corriente, ¿no es cierto? Pero dice, ya hay algo, ya tiene los sentidos naturales ejercitados. Así también los sentidos espirituales. Como dije, son homólogos a los sentidos naturales. Vamos a hablar del sentido del olfato, del sentido espiritual del olfato. Dentro de nuestra conciencia espiritual existe una capacidad para discernir y es semejante al sentido natural del olfato. Cuando usted entra a una casa, se da cuenta que los frijoles se están quemando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un olor peculiar. Cuando alguien ha limpiado pescado en la casa, dice, me huele a pescado. ¿Por qué? Porque el olor del pescado es muy penetrante, ¿no es cierto? Invade toda la casa. Y eso lo hacemos por el olfato. Así que entonces, de manera similar, podemos percibir las cosas en el espíritu, discerniendo si todo marcha bien, si hay buen aroma o mal aroma. Todo tiene su fragancia y su olor en el mundo espiritual. Las cosas de Dios tienen una fragancia agradable, son puras, perfectas y saludables y despiden un aroma grato. El fruto del Espíritu es bueno, despide un olor agradable y dulce. Si nosotros quisiéramos saber algo de lo que la Biblia dice del perfume de Cristo, quiero decir que las vestiduras de Jesús fueron comparadas con perfumes exquisitos. Vamos a leer Salmo 45:8. Dice, mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacio de marfil te recrean. Habla en este pasaje de las vestiduras de Cristo, perfumes que despiden una fragancia exquisita. ¿A dónde se pone usted el perfume? Aunque algunos huelen mal. No es que no se bañen, es que necesita el cuerpo un desodorante. ¿O no es cierto? Hay hombres que llegan con la mujer oliendo al león y la pobre mujer ahí tiene que aguantarlos. Tienes que perfumarte, tienes que bañarte, tienes que rasurarte, tienes que lavarte la boca. Yo conozco a un amigo que cuando se va con el segundo frente, y le he estado hablando de Cristo, en México, se va bien prendidito. Pero cuando está con la esposa, que es una enfermera muy bonita, mi esposa le conoce, dice, ¿sabes qué? A pesar de sus pecados, aquí cuando está conmigo, llega todo barbón, con la camisa rota, oliendo mal, no se vaya y quiere estar conmigo. Oye, dice, yo me codeo con médicos que están oliendo a perfume. Dice, oye, todas esas cosas, varones, oigan. No porque ya es su esposa, ya ahora sí, esposas también, están prendidas. Yo aconsejo a los matrimonios, sean siempre novios. Mujeres, sean siempre novias. ¿Me explico? Por eso a veces hay matrimonios que fracasan. Porque llega el esposo de haber aspirado el perfume de las secretarias, que gastan nada más para puro perfume, a veces ni comen. Se los digo por experiencia. Yo conocí a una persona que gastaba en vestidos y en perfumes, pero andaba pidiendo para comer. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! A veces nos salimos del cauce, ¿verdad? Pero es un consejo a los varones y a las damas. Creo que es bueno también esto. Así que entonces el perfume del Señor es agradable, dulce, precioso. Así que cuando el Señor está cerca es posible percibir a través del olfato espiritual la fragancia que despiden sus vestiduras. En total contraste con esto, las cosas de Satanás despiden un olor desagradable, fétido, y es muchas veces percibido por nuestro olfato natural. Miren, hemos nosotros liberado a veces a personas endemoniadas. Y cuando los demonios están saliendo en el nombre de Cristo, despiden un olor fétido. Y casi uno por el olor los identifica. Díganme ustedes, el cáncer, dice, ay, qué sabroso hueles a cáncer. Cuando me pasas un poquito de tu perfume, el cáncer apesta, hiede. ¿No es agradable eso?
Así que entonces Satanás es todo lo contrario a las vestiduras de Cristo. Es desagradable, es fétido, es inmundo. Y eso muchas veces lo hemos visto. También existen entonces aromas espirituales que no pueden ser captados por el olfato, pero sí por el sentido del olfato espiritual. Muchas veces hemos dicho o lo hemos percibido en nuestro corazón, esto me huele mal. ¿No lo ha dicho usted? Esto no me huele bien. Tal vez no se lo dice a nadie, pero usted dice, algo me dice aquí que no, esto no huele bien. Por consiguiente, el hombre que ejercita sus sentidos espirituales puede discernir si algo procede de Dios o no por medio del ejercicio de nuestro olfato espiritual. En Isaías 11, 2 y 3, el profeta habla de 6 cosas de la unción que descansa sobre Jesús y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Está hablando el profeta de Cristo. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Oigan bien, espíritu de sabiduría. 1, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en él temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, es decir, según sus sentidos naturales. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Vean ustedes, dice que Cristo haría juicios no por lo que ve, por lo que oye, por lo que gusta, por lo que toca, sino según los sentidos espirituales. En el versículo 3 dice que el Espíritu Santo haría que Jesús sería un entendedor diligente en el temor del Señor. Lo que desea transmitir es que Él sería pronto en percibir o discernir las cosas por su agudo olfato espiritual. Vemos aquí una facultad de discernimiento espiritual que corresponde con el sentido del olfato. Isaías está diciendo que por medio de la unción, dice que la unción ya descansa sobre nosotros. Ya el Espíritu Santo está sobre nosotros. ¿No es cierto? Si yo le preguntara a alguno de ustedes, oiga, ¿usted ha podido comprender algunas cosas que antes no comprendía? ¿Qué me podrían decir? Sí, yo no se lo puedo explicar, director, pero yo sé. Porque ya tenemos la mente de Cristo, ya tenemos el Espíritu Santo que nos hace ver las cosas. Ya nos ha dado, por decirlo así, ojos de águila para ver más allá de las cosas que tenemos enfrente. Isaías está diciendo que por medio de la unción, Jesús tendría un agudo sentido del olfato a fin de discernir con prontitud el temor del Señor en una situación dada. Nos dice además que Jesús jamás juzgaría un asunto haciendo uso de sus sentidos espirituales. Así dice el versículo 3, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Así que, en palabras sencillas, Él haría un juicio en justicia y equidad, como dice el versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Muchas personas apenas entienden que existe un sentido espiritual del olfato. Muchas veces se usa ese coloquialismo que dice me huele a cuerno quemado. ¿No usan algunos de ustedes esa frase? Otros dicen esto me huele a chivo, aunque bien que se lo comen, ¿verdad? Así que en palabras sencillas ellos perciben que algo anda mal. El sentido del gusto, porque hemos hablado del sentido del olfato, ahora del sentido del gusto. ¿Ustedes creen que la Biblia habla del sentido del gusto? El sentido espiritual del gusto es muy similar al del olfato. Así como las cosas espirituales tienen un aroma característico y distintivo, así también poseen un gusto peculiar. David dice en el Salmo 34:8, búsquenlo rápidamente, dice así, gustad y ved que el Señor es bueno. Gustad y ved que el Señor es bueno. Es decir, el Señor y sus cosas tienen un gusto exquisito. En palabras sencillas, David dice, guste y vea que es verdad.
La palabra de Dios también tiene un gusto placentero. Y la verdad, llega un momento en que nosotros, al estar leyendo la palabra, decimos: qué preciosa palabra, qué gusto exquisito tiene esto. Vamos a leer algunos versículos para saber que la Biblia se puede saborear. Jeremías 15:16. Alguien que busque Salmo 119, 103. Y otra persona que busque Salmo 19:10. Y léanmelo, por favor. Ahora yo pregunto, alguien puede equivocar los términos. ¿Cómo se puede gustar la palabra? Rompiendo una hoja. ¡Ay! Pues no es cierto. Sino cuando nosotros estamos leyendo la palabra, el sentido del gusto, el sentido espiritual, aprecia eso. Pablo habla también de los cristianos, dice que gustaron de la buena palabra de Dios en Hebreos 6:5. De los que gustaron del mensaje del Evangelio y percibieron que era palabra de Dios por el gusto exquisito, edificante y agradable de la misma. De igual manera, la buena doctrina puede ser catada. La palabra catar quiere decir probar, saborear, ver, examinar, mirar, observar. Así que entonces, también catar habla del castrar las colmenas. Hay quienes no tienen un buen gusto por la palabra, no pueden gustar la buena palabra y dicen que andamos mal. Hay ministros y hay cristianos, no saborean. Su sentido del gusto está atrofiado. ¿Han conocido a personas que comen pero no saben gustar? Ha habido personas que pierden el sentido del gusto. Comen por necesidad, pero les sabe a trapo. Miren, yo sé cuando los frijoles están buenos. Y por cierto, cuando los frijoles son buenos, yo sé hacer unos buenos frijoles. Y sé muy bien, mi sentido del gusto sabe bien. Así que entonces hay quienes no tienen un buen gusto por la palabra de Dios. Y piensan que si no están las cosas como ellos lo aprendieron, como ellos lo entendieron, los otros andan mal. A veces la mente no concuerda con algún principio, con una verdad particular, como cuando Cristo vino y vino enseñando la palabra y ellos lo rechazaron, venía trayendo algo nuevo y ellos dijeron: demonio tienes, ¿quién te persigue y de dónde tienes estas cosas? Y no lo aceptaron. Dios está haciendo cosas nuevas cada día. Mientras no nos salgamos de la Biblia, andamos bien. Así que entonces, cuando hagamos cosas extrañas, pero mientras estemos exaltando a Jesús y a este crucificado, estaremos bien. Necesitamos ir adelante. Hay personas que han perdido el gusto, así como en el aspecto espiritual, algunos han perdido el gusto. Hay cristianos en estos días que ya han perdido el gusto de las cosas de Dios. Están haciendo las cosas porque así las aprendieron. Así lo dijo don fulano de tal y el hermano sutano y así la vamos a hacer. Cuando Dios está corriendo, Dios está haciendo nuevas cosas cada día. Él es creador. Amén. También hay muchas cosas que no son agradables al paladar. Quizá no podamos explicar con la mente o ni siquiera entender que anda mal, pero el Espíritu por dentro nos advierte. Si no tiene buen sabor, no lo tragues.